Bienvenidos a la práctica 32, uso del control Listbox. Vamos a realizar un programa que permita demostrar las diferentes características de un control Listbox. El Listbox o cuadro de lista es una herramienta para mostrar listados de datos y permitir que el usuario seleccione uno o más de sus elementos. Al seleccionar uno o más de sus elementos, se provocan eventos que pueden ser administrados, manejados en alguna sección del código. Vamos pues al desarrollo de la práctica. Bien, estamos ya en lo que es la práctica 32. Nuestro formulario está vacío. Vamos a empezar de ceros. Vamos a darle un título. Uso del control Listbox. Aquí ya lo hemos reflejado. Vamos a darle un nombre. FRM Listbox. Ok. Bueno, vamos a trabajar con un nuevo control llamado Listbox. Aquí lo tenemos. Vamos a arrastrar uno. Y lo vamos más o menos a colocar de ese tamaño. Ahorita lo reajustamos. La idea es de que este listbox tenga por nombre LST, lista 1. LST son sus tres primeras letras para identificar a las listas. Así que LST, lista 1. ¿Ok? Bien. Vamos a trabajar por principio de cuenta en agregarle elementos desde el mismo momento del diseño. Entonces vamos a buscar una de sus propiedades que se llama items. Aquí está. Y es una colección de datos. En la ventana que aparece, que es el editor de colección de las cadenas, pues vamos a escribir 10 nombres de personas. Bien, una vez que ingresemos los 10 nombres de personas, vamos a pulsar el botón aceptar. Y automáticamente se presentan los 10 nombres de personas aquí en nuestro listbox. ¿Ok? Vamos a reducirle un poquito el tamaño para que no esté tan larga nuestra lista. Más o menos aquí así. Y bueno, ya aprendimos cómo desde el momento de la configuración, del diseño de la lista, podemos llevar a él datos. Vamos a probar lo que hemos hecho. Bien, como podrán observar, la lista, como presenta más datos de los que tiene el tamaño de esta lista, entonces nos proporciona él automáticamente una barra de desplazamiento vertical. Vamos a corroborar que ahí están todos los datos, miren, ahí están los 10 datos. ¿Ok? Entonces terminamos la ejecución y vamos a continuar con la construcción de nuestro programa. No sé si observaron, pero ahorita que ejecutamos el programa, los datos aparecen en el orden en como yo los ingresé en la propiedad ítems. ¿Ok? ¿Qué pasaría si yo los quiero ordenados alfabéticamente? Bueno, es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tomar a nuestra lista 1, y vamos a buscar su propiedad llamada sorted, que por default está en falso. Si le decimos verdadero, observen cómo inmediatamente la lista es ordenada alfabéticamente en orden ascendente. Bueno, ya aprendimos otra cosa. Vamos a agregar un segundo listbox. Así que vamos a tomar un segundo listbox, lo vamos a colocar aquí a un costado del otro, más o menos del mismo tamaño. Le vamos a poner como nombre LST lista 2. Bien. ¿Cómo puedo agregar yo datos en tiempo de ejecución o simplemente con código? Ahora lo que voy a intentar es que cuando se
abra este formulario, cuando se cargue el formulario, cuando se ejecute el evento load de este formulario, con código agreguemos elementos a esta segunda lista. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero vamos al código, vamos a seleccionar la lista, el formulario FRM Listbox, perdón, el formulario, y vamos a sus eventos. El evento va a ser el load. Están en orden alfabético, lo localizamos, lo elegimos. ¿Qué quiero hacer yo? Significa cuando se cargue el formulario. Cuando se cargue el formulario, quiero que en esa segunda lista que acabo de agregar, pues se vayan adicionando, por ejemplo, ya sea nombres de países. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hago? LST, lista 2, punto, ítems, punto, add. Esa es la instrucción para adicionar a la colección de elementos de la lista 2, que, bueno, lo que yo quiera, y en este caso es una serie de cadenas. Inglaterra, van a ser países. Como lo voy a hacer varias veces, voy a copiar y pegar. Muy bien. Inglaterra, Francia, España, Holanda, Suecia, Italia y por último Polonia. ¿Ok? Bueno, entonces no se les olvide qué está pasando cuando se cargue el formulario, cuando se presente y el formulario va a estar adicionando elementos a la lista 2. ¿Cuáles elementos? Todos estos. Pues fíjense cómo al grabar y ejecutar vamos a corroborar que esa segunda lista va a contener desde que se visualiza a esos elementos que acabamos de mencionar. ¿Ok? Bueno, ya aprendimos cómo hacerlo con código también. Ahora vamos a agregar datos a Listbox en forma interactiva. Así que vamos a agregar un tercer Listbox. Más o menos del mismo tamaño que el otro. Le vamos a poner como nombre LST lista 3. Y bueno, vamos a colocar debajo de él un botón. Ok, este botón se va a llamar BTN agregar y va a tener como texto agregar. ¿Qué quiero hacer? Ahora quiero hacerlo de forma interactiva. ¿Cómo? Bueno, cada que yo pulse el botón agregar, quiero que a través de un input box se reciba una información y esa información se vaya agregando a la lista. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar doble clic al botón agregar y con código vamos a realizar lo siguiente. Voy a declarar una variable llamada estado de tipo string y voy a hacer que en esa variable estado, a través de un input box, voy a hacer un poco más pequeña las ventanitas para que se vea lo máximo de código que se pueda. Voy a lanzar un mensaje que diga ingrese el nombre de un estado de la República Mexicana. ¿Ok? Y como segundo parámetro, nomás un título para el input box. ¿Qué título le voy a poner? Le voy a poner, no sé, captura de estados. ¿Ok? Con eso, tiene dos parámetros, el input box, el mensaje y el título. Lo que el usuario vaya a ingresar en la caja de texto del input box va a ser asignado a mi variable estado. Ahora, ¿cómo agrego yo eso a mi tercera lista? Bueno, le digo es lst lista 3 punto ítems
punto ADD y entre paréntesis, pues lo que haya quedado en la variable estado. Ahora de forma interactiva, nosotros al pulsar el botón agregar, vamos a permitir la entrada de lo que el usuario quiera ingresar como nombre de estado. Así que vamos a grabar y ejecutar. Fíjense bien, está vacía, obviamente, no tiene información. Si yo le digo agregar, me dice ingrese el nombre de un estado de la República Mexicana. Vamos a ingresar, por ejemplo, Sonora. Y observen cómo se agregó a la lista. Agregar nuevamente. Jalisco. Agregar. Yucatán. ¿Ok? Ya aprendimos cómo también interactuar para estar ingresando información que el usuario ingrese, valga la redundancia, a través de este clic del botón agregar. Bueno, salimos de la ejecución. Vamos a agregarle otro botón. Debajo de la lista 2, vamos a agregar un botón aquí debajo de la lista 2. Así que me traigo un botón, lo voy a colocar aquí, más o menos de las mismas características que el otro. Y ese botón nos va a permitir ahora no agregar, sino insertar en algún espacio, en algún lugar, en alguna posición de esta segunda lista, pues un elemento. Entonces le vamos a poner el nombre. El texto va a decir, insertar país. Vamos a hacer en la tercera posición. Aquí lo podemos ver. Insertar país en la tercera posición. ¿Ok? Entonces le vamos a poner el nombre de btn insertar. ¿Qué quiero hacer? Recuerden que cuando ejecuto este código, cuando ejecuto este programa, perdón, aquí tenemos los nombres de varios países. Si yo le estoy diciendo insertar país en la tercera posición, bueno, la tercera posición la ocupa España. Pero programáticamente, para Visual Basic, la primera posición es la 0. Programáticamente, Francia sería la 1 y España sería la 2. Pero para el usuario no sabe eso. Para el usuario, al hablar de la tercera posición es España. Entonces voy a solicitar la entrada de un nuevo dato. A la hora que pulsen este botón y lo voy a insertar aquí, de manera que España se tiene que hacer hacia abajo, pues, hacer un hueco para que ahí se inserte el país que estoy recibiendo. ¿Ok? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Vamos a declarar momentáneamente una variable llamada país de tipo string. Vamos a solicitar con un input box. Voy a llevarme esto para no escribir tanto. Solamente voy a cambiar el mensaje. Un país le voy a poner. Ingresa el nombre de un país. Captura de países. País. Entonces el país que ingrese se va a quedar guardado en la variable país. Ahora, ¿cómo lo adiciono a la segunda lista? Pues lst lista 2 punto ítems punto, pero no le puedo decir add porque ya vimos el resultado de hacer add. Add me lo va a poner al final y yo en este caso quiero que se vaya a la tercera posición. Entonces en lugar de usar add, usamos insert. El insert lleva dos parámetros. El primero es la posición donde tú quieras insertar al elemento. Si habíamos dicho que programáticamente la primera posición es la 0, la tercera posición es la 2, ¿qué vamos a insertar ahí? Lo que el usuario haya ingresado como nombre de país. Bueno, grabemos y vamos a probar. Voy a insertar un nuevo país, va a ser Japón. Observen que ahorita que le dé a aceptar a Japón, va a estar Inglaterra, Francia, y ahí se debe de ingresar Japón y España tiene que moverse. No se va a perder la información, ¿ok? No se debe de perder la información. ¿Ok? Así que miren, aceptar.
Inglaterra, Francia, Japón y toda la demás información aquí está. Entonces, ya vimos cómo insertar un país en cierta posición. O sea, insertar un elemento en cierta posición de la lista. ¿Ok? Continuamos. Bien, así como podemos insertar, también podemos eliminar. Así que vamos a colocar un botón por debajo del botón agregar, por debajo de este botón. Este botón va a llevar como texto vamos a poner eliminar elemento seleccionado. Le vamos a poner como nombre btn eliminar. ¿Qué quiero hacer ahora? Bueno, de esta lista, de los elementos que hay en esta lista, si yo elijo uno de ellos y pulso el botón eliminar elemento seleccionado, se debe de borrar ese elemento. Así que vamos a darle al código del botón eliminar. Primero, como voy a eliminar un elemento de la lista siempre y cuando esté seleccionado, tengo que ver que verdaderamente haya un elemento seleccionado y eso lo voy a hacer con una decisión. Le voy a poner si lst de la lista 3 punto selected index es diferente de -1, entonces va a decir, ¿y eso qué es, profesor? Bueno, selected index me dice si hay un elemento seleccionado en esta lista. Si no hay ninguno seleccionado, me va a regresar un -1. Por lo tanto, cualquier valor diferente a -1 nos va a dar la posición del elemento que está seleccionado, nos va a dar el índice. Acuérdense que el primero está en la posición 0, ¿ok? Entonces, ya que hago esta verificación, si se cumple que es diferente de -1, yo sé que el usuario eligió de la lista un elemento. ¿Cómo borro ese elemento? Bueno, de la lista 3, punto, de los elementos, hazme un remove at. ¿Qué es lo que vas a mover? ¿Qué es lo que vas a remover de la lista? Bueno, de esa lista 3, el elemento que esté seleccionado. ¿Vale? En español significa borra del conjunto de elementos de la lista 3 el elemento de esa lista 3 que esté seleccionado. Bueno, entonces vamos a probar lo que acabamos de hacer. Bien, voy a agregar primero unos elementos a la lista. Sí, voy a agregar algo muy básico, una A, una B, una C, una D, una E. ¿Ok? Si yo no elijo ninguno y le doy eliminar elemento seleccionado, pues no pasa nada. Pero si, por ejemplo, voy a seleccionar la V y le voy a decir eliminar elemento, observan cómo desaparece de la lista. Ahora la A, ahora la I. Entonces, me va a eliminar los elementos seleccionados, un solo elemento de los que haya seleccionado. ¿Ok? Bien, terminamos esta ejecución y vamos a continuar. Vamos a hacer más cosas todavía. Ahora vamos a hacer que se puedan elegir más de un elemento de la lista para poder borrarlos. Entonces hay una propiedad que se llama Selection Mode. De la lista 3 voy a buscar Selection Mode. Aquí está. Si se fijan, ahorita está para que nada más se seleccione uno, por eso dice one. Y pudimos hacer lo que acabamos de realizar. Ahora le voy a decir, multisimple, o sea, varios. ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a agregar otro botón por debajo de este, más o menos con las mismas características, que como texto diga eliminar elementos seleccionados, o sea, varios elementos. ¿Ok?
Le vamos a poner el nombre de btn, eliminar varios. Entonces, ¿qué quiero hacer? Ahora voy a poder elegir haciendo un solo clic sobre los elementos, sobre cualquiera de ellos, sobre varios de ellos, y al pulsar eliminar elementos seleccionados, todos esos elementos se van a eliminar. Bueno, entonces vamos a crear el código adecuado para esta opción. Como no sé cuántos haya elegido el usuario eliminar de esa lista, tengo que hacer un recorrido para recorrer toda la lista. ¿Quién me va a dar ese conjunto de elementos seleccionados? Bien, no se vayan a equivocar aquí. Miren, hay selected item, ¿verdad? Pero también hay selected items. Necesitamos el conjunto de elementos seleccionados. Por eso es con plural, items. Selected items. Bueno, tiene una propiedad llamada count, que me dice la cantidad de elementos seleccionados de la lista. Entonces voy a hacer un ciclo por todos esos elementos seleccionados de la lista. Pero como acuérdense que si hay 3, bueno, entonces si empezamos en la posición 0, llegaríamos hasta la 2, por decirlo así. Bueno, entonces por eso es -1. ¿Qué es lo que vamos a hacer para eliminarlos? Bueno, de esa lista 3, punto, items, punto, remove at, de esa lista 3, el que esté seleccionado. Entonces, verdaderamente lo interesante fue esta parte, porque selected items va a tener a una colección de todos los elementos seleccionados. Todos los elementos seleccionados. Entonces va a recorrer todos los elementos seleccionados y cada que encuentre uno que esté seleccionado de esa misma lista, pues lo va a borrar. A ver, vamos a probar a ver si es cierto. Nuevamente voy a ingresar así información muy superficial. Con esos. Tengo A, B, C, D, E, F. Observen que ahora voy a hacer un solo clic, por ejemplo, en A, en C, en D. Ya tengo 3 elementos seleccionados. Esos elementos seleccionados, a la hora que le diga eliminar elementos seleccionados, se deben de eliminar. Y aquí lo tenemos. ¿Ok? Si le digo eliminar elementos seleccionados y no tengo ninguno, pues no pasa nada. ¿Qué pasa si yo selecciono varios? Y le doy eliminar elemento seleccionado, nada más. Este botón. ¿Qué sucederá? Miren, sucede lo siguiente. ¿Se fijaron? El primero que encontró. Entonces, este es para un elemento, pero este es para todo el conjunto de elementos que estén seleccionados. Bueno, entonces ya aprendimos ahora a eliminar elementos. Bien, por último, ya para terminar, vamos a colocar un botón debajo de la lista 1 que nos permita borrar todos los elementos de la lista 1. Entonces le vamos a poner como texto eliminar todos los elementos. Aquí podemos ver ese texto, eliminar todos los elementos. Le vamos a poner el nombre de btn. Le pondremos eliminar todos. btn eliminar todos. ¿Ok? ¿Qué quiero hacer entonces? Cuando yo haga clic en este botón, quiero que todos estos elementos se eliminen de un solo trancazo. Bueno, entonces, lo único que debo decir es que esa lista 1 punto items punto clear. Con clear, estamos diciendo que limpie todos los elementos de la lista 1. Probemos esa situación.
Ah, no le di play. Le di grabar nada más, perdón. Ok. Se fijan, aquí están todos los elementos. Le voy a decir eliminar todos los elementos. Y adiós. Bueno, con esta práctica abarcamos prácticamente todas las posibilidades que se tienen en un listbox. Con esto damos por finalizada la práctica 32.